Capítulo 7. La separación. Ya hacía 3 años que vivía en aquel feliz paraje, pero se avecinaban tristes cambios para nosotros. De vez en cuando oíamos decir que el ama estaba enferma. El médico visitaba la casa con frecuencia, y el amo se mostraba serio y ansioso. Poco después nos enteramos de que la señora debía partir inmediatamente a un país cálido, durante 2 o 3 años. Semejante noticia nos sonó a todos como un fúnebre tañido de campana. Todos estábamos apenados, pues el amo comenzó enseguida a tomar medidas para desprenderse de sus propiedades y abandonar Inglaterra. En el establo hablamos de ello con frecuencia, en verdad, no hablábamos de otra cosa. John cumplía sus tareas en medio de un triste silencio, en tanto que yo ya no silbaba. Menudearon las idas y venidas, Bravía y yo tuvimos mucho que hacer. Las primeras en marcharse fueron las señoritas Jessie y Flora, con su gobernanta. Antes de partir, fueron a despedirse de nosotros, y abrazaron al pobre Patas Alegres como a un viejo amigo, como en verdad lo era. Luego nos enteramos de lo dispuesto para nosotros. El amo nos había vendido a Bravía y a mí a su antiguo amigo, el conde de W, pues consideraba que allí tendríamos un buen hogar. En cuanto a Patas Alegres, se lo había regalado al vicario, que deseaba un pony para la señora Blomefield, aunque a condición de que nunca lo vendieran y que, cuando ya no pudiera trabajar, se lo matara y enterrara. Como Joe fue empleado para cuidar de él y ayudar en la casa, pensé que Patas Alegres quedaría bien instalado. A John se le ofrecieron varios buenos puestos, pero dijo que esperaría un poco antes de decidirse. La noche antes de la partida, el amo fue al establo para dar algunas instrucciones y acariciar por última vez a sus caballos. Parecía muy abatido, su voz lo delataba. Pienso que los caballos comprendemos más por el tono de voz, que muchos hombres. ¿Ya decidiste qué harás, John? Quiso saber, sé que no aceptaste ninguna de esas ofertas. No, señor, trataré de conseguir un puesto con algún entrenador de primera categoría. Son muchos los animales jóvenes a los que se asusta y estropea con malos tratos, cosa que no les ocurriría en manos de la persona adecuada. Siempre me llevé bien con los caballos, y si pudiera ayudar a algunos de ellos a empezar bien, me sentiría útil. ¿Qué opina usted, señor? No conozco a nadie más adecuado que tú para esa tarea. Fue la respuesta del amo. Entiendes a los caballos, ellos, de alguna manera, te entienden a ti, y acaso con el tiempo puedas instalarte por tu cuenta. Creo que no podrías haber elegido mejor. Si puedo ayudarte de alguna manera, escríbeme, yo hablaré con mi agente en Londres y le dejaré tu recomendación. Después de preguntarle por sus planes, le agradeció sus prolongados y fieles servicios, pero eso ya fue demasiado para John, que exclamó: «Basta, señor, se lo ruego, no puedo soportar más. Usted y mi querida ama han hecho tanto por mí que jamás podría pagarlo, pero nunca los olvidaré, y ruego a Dios que algún día veamos volver a la señora ya repuesta. Debemos conservar la esperanza, señor». El amo dio la mano a John, aunque sin decir palabra, y entonces ambos salieron del establo. Así, llegó el triste momento de la despedida. El lacayo había partido el día anterior con el pesado equipaje, solo quedaban el amo, la señora y su criada. Por última vez, Bravía y yo arrastramos el carruaje hasta la puerta de la mansión. Los sirvientes sacaron cojines, alfombras y muchas otras cosas. Una vez acomodado todo, el amo bajó la escalera llevando en brazos a la señora. Yo me encontraba del lado más cercano a la casa y podía ver cuánto ocurría. La depositó cuidadosamente en el carruaje, rodeado de los sirvientes de la casa, que lloraban. «De nuevo, adiós», dijo al subir, «no olvidaremos a ninguno de ustedes». «Vamos, John». Joe subió de un brinco, y al trote lento pasamos por el parque y la aldea, cuyos pobladores se asomaron a sus puertas, para ver por última vez a los viajeros y decir, «que Dios los bendiga». Cuando llegamos a la estación ferroviaria, creo que el ama caminó desde el carruaje hasta la sala de espera. La oí decir con esa dulce voz suya: «Adiós, John. Que Dios te bendiga». Sentí temblar la rienda, pero John nada contestó, quizás no podía hablar. En cuanto Joe sacó las cosas del carruaje, John le indicó que aguardara junto a los caballos, mientras él salía a la plataforma. Pobre Joe, se mantuvo bien cerca de nuestras cabezas para esconder sus lágrimas. Muy pronto llegó el tren a la estación.
2 o 3 minutos después se cerraron las puertas, el guarda sopló su silbato, y el tren se alejó, no dejando a su paso sino nubes de blanco vapor y algunos corazones muy acongojados. Cuando ya se había perdido de vista, regresó John. Nunca volveremos a verla, dijo, nunca. Tomó las riendas, subió al pescante y nos condujo de vuelta a casa. Pero ya no era nuestro hogar. El día siguiente, después del desayuno, Joe unció a Patas Alegres a la calesa baja del ama, para llevarlo a la vicaría. Antes fue a despedirse de nosotros, mientras Patas Alegres nos saludaba relinchando desde el patio. Luego John colocó a Bravía la montura, y a mí la rienda de conducir, y nos condujo a campo traviesa hacia el parque Earlshall, situado a unos 15 kilómetros de distancia, y donde habitaba el conde de W. Allí vimos una casa muy hermosa y establos en abundancia. Una vez que pasamos al patio por un portal de piedra, John preguntó por el señor York. Este, que tardó un poco en aparecer, era un hombre de edad mediana y buen aspecto, cuya voz indicaba que estaba acostumbrado a ser obedecido. Recibió a John con suma cordialidad, lo invitó a tomar un refrigerio, y después de echarnos una rápida ojeada, llamó a un caballerizo para que nos condujera a nuestros pesebres. Nos llevaron a un establo bien iluminado y aireado, donde nos instalaron en pesebres contiguos, nos fregaron y alimentaron. Media hora más tarde, John y el señor York, que sería nuestro nuevo cochero, fueron a vernos. Después de examinarnos minuciosamente, el segundo dijo: «Bueno, señor Manley, no veo defecto alguno en estos caballos, pero todos sabemos que los caballos, tanto como los hombres, tienen sus peculiaridades, y que a veces requieren distintos tratamientos. Me gustaría saber si cualquiera de estos tiene algo en especial que desee mencionar». «Pues no creo que haya en el país mejor yunta que esta, y me apena de veras separarme de ellos, pero no son iguales», admitió John. «El negro tiene el carácter más perfecto que haya conocido en mi vida. Supongo que desde que nació no sabe lo que es una palabra dura ni un golpe, y parece complacerse en hacer lo que se le pide. En cuanto a la yegua, debe haber sido maltratada», algo nos dijo el tratante. «Llegó a nosotros quisquillosa y desconfiada, pero cuando comprobó qué clase de casa era la nuestra, todo eso se le fue pasando. Hace 3 años que no le veo la menor señal de mal carácter, y si aquí la tratan bien, no habrá animal mejor ni más dócil que ella, pero es naturalmente de constitución más irritable que el caballo negro». «Por supuesto, entiendo muy bien», admitió York, «pero usted sabe que en establos como este no es fácil contar siempre con caballerizos adecuados. Hago lo posible y de allí no puedo pasar. Pero tendré en cuenta lo que me ha dicho sobre la yegua». Salían del establo cuando John se detuvo para agregar: «Será mejor que mencione que nunca les hemos puesto rienda tensa a ninguno de los dos. El caballo negro no la conoce, y en cuanto a la otra, el tratante dijo que fue el bocado mordaza lo que le estropeó el carácter». «Pues aquí tendrán que soportarlo», declaró York. «Por mi parte, prefiero la rienda suelta, y su señoría siempre es muy razonable respecto de los caballos, pero la señora es otra cosa. Exige elegancia, y si los caballos de su carruaje no están sujetos con rienda bien tirante, ni siquiera los mira». Lo lamento mucho», comentó John, «pero ahora debo irme o perderé el tren». Se nos acercó a cada uno para palmearnos y hablarnos por última vez, con voz muy triste. Yo le acerqué la cara, ya que no podía decirle adiós de otra manera. Por fin partió, y desde entonces no lo he vuelto a ver. Al otro día fue a vernos Lord W., que se mostró muy complacido por nuestra apariencia. «Tengo gran confianza en estos caballos», declaró, según la recomendación de mi amigo, el señor Gordon. «Aunque su color no combina, pienso que vendrán muy bien para el carruaje mientras estemos en el campo. Antes de partir para Londres, tengo que tratar de emparejar a Barón. Me parece que el caballo negro es perfecto para montar». Entonces York le contó lo dicho por John sobre nosotros. «Bueno, vigila bien a la yegua, y no le aprietes mucho la rienda tensa», concedió él. «Tal vez convenga acostumbrarlos de a poco». «Se lo diré a la señora». Por la tarde nos enjaezaron y uncieron al carruaje, y cuando el reloj daba las 3, nos condujeron al frente de la casa. Todo era muy imponente, y la casa 3 o 4 veces más grande que la antigua de Berwick, pero no tan agradable ni mucho menos, si un caballo puede opinar. 2 lacayos de librea opaca, con pantalones de montar escarlata y medias blancas, aguardaban ya preparados. Poco después oímos un rumor de sedas, anuncio de que la señora bajaba la escalera y daba vueltas a nuestro alrededor para observarnos.
Era una mujer alta, de aspecto arrogante, que parecía insatisfecha por algo, pero nada dijo y subió al carruaje. Era la primera vez que me ponía en rienda tensa, y debo decir que, aunque en verdad me fastidiaba no poder bajar de vez en cuando la cabeza, no me la tenía más alta que de costumbre. Me sentí ansioso por Bravía, pero ésta parecía tranquila y satisfecha. Al día siguiente, a las 3, estábamos de nuevo frente a la puerta, y los lacayos allí, como antes. Oímos crujir las sedas cuando la señora bajó las escaleras, y su voz imperiosa al decir: «York, tienes que levantar más la cabeza de estos caballos, son imposibles de ver». York descendió y dijo con mucho respeto: «Mil perdones, señora, pero estos caballos no conocen la rienda tensa desde hace 3 años, y el señor dijo que sería más seguro ponérsela de a poco. Pero, si su señoría lo desea, puedo correrla un poco más». «Hazlo», ordenó ella. York se nos acercó y acortó la rienda un agujero, según creo. Cada pequeña diferencia influye, sea para bien o para mal, y ese día debíamos subir una colina empinada. Fue entonces cuando empecé a comprender lo que había oído decir. Por supuesto, yo quería echar adelante la cabeza y arrastrar el carruaje con vigor, como estábamos habituados a hacer. Pero no, tenía que tirar con la cabeza alta, y eso me desanimaba, obligándome a esforzar el lomo y las patas. «Cuando llegamos», dijo Bravía. «Ahora ya sabes cómo es, pero esto no es tan malo, y si no empeora más, nada diré, porque aquí nos tratan muy bien. Pero si me ponen la rienda demasiado tirante, pues, que se cuiden. No lo tolero y no lo toleraré». Día a día, agujero tras agujero, nos acortaron las riendas tensas, de modo que, en vez de esperar con placer que me pusieran el arnés, comencé a temerlo. También Bravía parecía inquieta, aunque poco dijo. Por fin supuse que había pasado lo peor, hacía 3 días que nadie nos acortaba las riendas, de manera que resolví soportarlo lo mejor posible y cumplir con mi deber, aunque en adelante sería un acoso continuo en lugar de un placer. Sin embargo, faltaba lo peor. Un día la señora bajó más tarde que de costumbre, con más crepitar de sedas que nunca. «Llévame a casa de la duquesa de B», dijo, y al cabo de una pausa, agregó: «York, ¿no piensas levantarle nunca la cabeza a esos caballos? Levántaselas ahora mismo, y basta de esas tonterías de llevarles la corriente». Mientras el lacayo aguardaba junto a Bravía, York se me acercó primero, me echó atrás la cabeza y ajustó tanto la rienda que casi no podía tolerarla. Hecho esto, se dirigió a Bravía, que sacudía la cabeza con impaciencia contra el freno, como solía hacer. Dándose cuenta de lo que se avecinaba, en cuanto York desabrochó su rienda para acortársela, aprovechó la oportunidad para encabritarse, tan súbitamente que York recibió un fuerte golpe en la nariz que le hizo caer el sombrero, mientras el lacayo rodaba por tierra. Los dos se precipitaron enseguida sobre ella, que se resistió sin dejar de corcovear y encabritarse, mientras pateaba como desesperada. Por fin tropezó con la pértiga del carruaje y cayó, después de darme una fuerte coz en el cuarto más cercano a ella. Imposible saber qué más habría hecho, si York no se hubiera apresurado a sentarse sobre su cabeza para impedirle forcejear, al tiempo que gritaba: «Desaten al caballo negro. Traigan el manubrio y desenrosquen la pértiga, y si no pueden desprender el tirante, que alguien lo corte». Uno de los hombres corrió en busca del manubrio, mientras otro traía un cuchillo desde la casa. El lacayo me apartó de Bravía y del carruaje para conducirme a mi pesebre, donde me dejó tal como estaba antes de correr junto a York. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que 2 lacayos llevaran a Bravía, bastante maltratada y magullada. York, que llegó con ella, impartió algunas órdenes antes de acercárseme. No tardó entonces en soltarme la cabeza. «Malditas riendas tensas», murmuró para sí. Ya imaginaba yo que tendríamos problemas, el amo se enojará muchísimo, pero, bueno, si el esposo de una mujer no puede dominarla, un criado menos, de modo que me lavo las manos, y si no llega a la fiesta de la duquesa, tanto peor. York no dijo esto ante los demás criados, pues siempre hablaba respetuosamente en su presencia. Al palparme por todas partes, no tardó en descubrir el sitio en donde había recibido la patada por encima del corvejón, y que tenía hinchado y dolorido. Ordenó entonces que me pasaran una esponja con agua caliente y me frotaran con alguna loción.
Cuando se enteró de lo sucedido, Lord W. se disgustó mucho, y culpó a York por ceder ante su ama, a lo cual repuso este que en el futuro prefería recibir las órdenes directamente de su señoría. Sin embargo, creo que todo quedó en nada, pues la situación continuó igual. Me pareció que York podría haber defendido más a sus caballos, pero ¿acaso no esté en situación de juzgar? Ya no volvieron a uncir a Bravía al carruaje, en cambio, cuando sus magullones curaron, uno de los hijos menores de Lord W. la pidió para él, pues estaba seguro de que sería buena para la caza. En cuanto a mí, seguí obligado a tirar del carruaje, ahora con otro compañero, llamado Max, que estaba acostumbrado de siempre a la rienda tensa. Cuando le pregunté cómo la toleraba, me contestó: pues la tolero porque no tengo más remedio, pero está acortando mi vida, como acortará también la tuya, si la sigues usando. ¿Crees que nuestros amos sabrán cuánto mal nos hacen? Quise saber. No sé decírtelo, me respondió, pero los tratantes y veterinarios lo saben muy bien. Difícil me resultaría describir lo que sufrí durante 4 largos meses con esa rienda, pero seguro estoy de que, si eso hubiera durado mucho más, habría perdido la salud o el buen carácter. Antes no sabía lo que era echar espuma por la boca, pero ahora la presión del afilado freno sobre la lengua y la mandíbula, así como la posición forzada de la cabeza y la garganta, me obligaban a hacerlo constantemente. En mi antiguo hogar, sabía siempre que John y el amo eran mis amigos, en cambio allí, aunque en muchos aspectos me trataban bien, no tenía amigo alguno. York debía saber, y probablemente sabía, cómo me fastidiaba aquella rienda, pero parecía considerarlo inevitable. Fuera como fuere, nadie hizo nada por aliviarme. A comienzos de la primavera, Lord W. y parte de su familia viajaron a Londres, llevándose consigo a York. Bravía, yo y algunos otros caballos quedamos en casa, a las órdenes del jefe de caballerizos. La señora Harriet, que se quedó en la mansión, era una inválida que nunca salía en carruaje, mientras que Lady Anne prefería montar, en compañía de su hermano o sus primos. Era una amazona perfecta. Tan alegre y gentil como bella, y me eligió como caballo suyo. Me agradaban mucho esos paseos al aire claro y frío, a veces con Bravía, otras con Lizzie, una yegua baya casi de pura sangre, gran favorita de los caballeros a causa de su porte y pujanza. Pero Bravía, que la conocía más que yo, me dijo que era un tanto nerviosa. Un caballero apellidado Bantaire, que se alojaba en la mansión, montaba siempre a Lizzie, y tanto la elogió que un día Lady Anne ordenó que se colocara a esta la silla para mujer, y a mí la otra montura. Cuando llegamos a la puerta, el caballero preguntó, muy inquieto: ¿qué pasa? ¿Se cansó de su buen azabache? Oh, no, de ninguna manera, contestó ella, pero por pura amabilidad le permitiré montarlo una vez, mientras yo pruebo a su encantadora Lizzie. Deberá confesar que, en cuanto a tamaño y apariencia, es mucho más adecuada para una dama que mi propio favorito. Permítame aconsejarle que no la monte, insistió él, aunque es un animal cautivador, es demasiado nerviosa para una mujer. Le aseguro que no es completamente segura. Permítame rogarle que haga cambiar las monturas. Querido primo, no se preocupe por mí, por favor, rió ella. Sé montar desde pequeña, y he seguido muchas veces a los sabuesos, aunque sé que usted desaprueba que las mujeres vayan de caza. De todos modos, ese es el hecho, y me propongo probar a esta Lizzie a la cual son tan aficionados ustedes los hombres. De modo que, ayúdeme a montar como un buen amigo que es. Nada quedaba por decir. Él la depositó cuidadosamente sobre la silla, se fijó en el freno y la barbada, le puso suavemente las riendas en la mano, y después me montó. En el momento en que nos alejábamos, llegó un lacayo con un papel y un mensaje de la señora Harriet, que el señor Blantyre haga el favor de preguntar esto en su nombre al doctor Ashley. La aldea quedaba a 1 kilómetro de distancia, y en ella la casa del doctor era la última. Nuestro viaje fue bastante alegre hasta llegar a la entrada. Un corto sendero conducía a la casa por entre altos árboles. Blantyre desmontó ante la entrada y se disponía a abrirla para que pasara Lady Anne, pero ella le dijo: lo espero aquí, puede colgar las riendas de azabache en el portón. No tardaré ni 5 minutos, repuso él, dudoso. Oh, no hace falta que se apresure, Lizzie y yo no escaparemos. Él colgó mi rienda sobre la verja de hierro, y no tardó en perderse de vista entre los árboles. Al costado del camino, y a pocos pasos de distancia, Lizzie aguardaba tranquilamente, de espaldas a mí. Mi joven ama, sentada con la rienda suelta, canturreaba una canción. Yo escuché los pasos de mi jinete hasta que llegó a la casa y llamó a la puerta. Del otro lado del campo se extendía un prado con el portón abierto.
En ese preciso momento algunos caballos de carreta y varios potros jóvenes aparecieron trotando de manera muy desordenada, seguidos por un muchacho que hacía restallar un gran látigo. Uno de esos potros, que eran salvajes y juguetones, cruzó de pronto el camino y fue a tropezar con las patas traseras de Lizzie. No sé si fue ese potro estúpido, o el sonoro chasquido del látigo, o las dos cosas juntas. El caso es que Lizzie, sobresaltada, se precipitó a galope tendido. Tan brusco fue todo, que Lady Anne estuvo a punto de caer, pero no tardó en recobrarse. Yo lancé un relincho fuerte y agudo, pidiendo socorro. Una y otra vez relinché, mientras pateaba el suelo con impaciencia, y agitaba la cabeza para soltar la rienda que me sujetaba. No tuve que esperar mucho, pues Blantyre acudió corriendo, miró ansioso a su alrededor y alcanzó a divisar a la figura fugitiva, ya muy alejada. Entonces saltó en un instante a la montura. Tampoco a mí me hizo falta látigo ni espuela, ya que me sentía tan ansioso como mi jinete. Él, que lo advirtió, me dio rienda suelta. Un poco tendidos hacia adelante, nos precipitamos en pos de la yegua desbocada y su jinete. El camino se extendía recto por espacio de 1,5 kilómetros antes de doblar a la derecha, donde se bifurcaba. Mucho antes de que llegáramos a esa curva, Lady Anne se había perdido de vista. ¿Hacia dónde habría ido? En la entrada de su jardín, una mujer miraba ansiosamente camino arriba, protegiéndose los ojos con la mano. Blantyre apenas si tiró de las riendas para preguntarle. ¿Hacia dónde? A la derecha, gritó a su vez la mujer, señalando en esa dirección. Continuamos, pues, nuestra carrera, y al cabo de un momento divisamos a Lady Anne. Otra curva la ocultó de nuevo. Varias veces las entrevimos, para luego volver a perderlas de vista. No parecíamos poder ganar terreno. Cerca de un montón de piedras, un anciano que trabajaba en el camino soltó su pala para hacer señas de que deseaba decirnos algo. Cuando Blantyre se frenó un poco, le gritó. «A la pradera, señor, a la pradera», fue para allá. Yo conocía bien esa pradera, compuesta en su mayor parte de terreno muy desparejo, cubierto de brezos y matas de retama, con uno que otro espino raquítico. También había espacios abiertos de pasto fino y corto, con hormigueros y madrigueras por todas partes, el peor sitio que conozco para un galope tendido. Apenas llegábamos, cuando divisamos de nuevo el vestido verde, que volaba delante de nosotros. Lady Anne había perdido su sombrero, su largo cabello castaño flameaba a sus espaldas. Tenía la cabeza y el cuerpo echados hacia atrás, como si, casi exhausta, estuviera tirando con todas las fuerzas que le quedaban. Era evidente que lo desparejo del suelo había obligado a Lizzie a disminuir la velocidad. Tal vez pudiéramos alcanzarla. En el camino, Blantyre me había dejado correr a gusto, pero ahora, con mano liviana y mirada experta, me condujo por el terreno de manera tan magistral, que apenas si disminuí el paso, y ya las íbamos alcanzando. En medio del brezal habían abierto hacía poco una ancha zanja, amontonando del otro lado la tierra de la excavación. Eso tenía que detenerlas. Pero no, Lizzie apenas si vaciló antes de saltar, tropezar en los terrones y caer. Blantyre lanzó un gemido antes de animarme. «Vamos, azabache, esfuérzate más». Me dio rienda firme, yo me preparé, y con un solo salto decidido traspuse tanto la zanja como la orilla. Inmóvil entre los brezos, de cara al suelo, yacía mi pobre amita. Arrodillándose, Blantyre la llamó por su nombre, sin lograr respuesta. Entonces la volvió suavemente boca arriba. La joven estaba espantosamente pálida, con los ojos cerrados. «Anne, mi querida Anne, hábleme», repitió él, sin resultado. Le desabrochó el vestido, le aflojó el cuello y le tocó las manos y muñecas. Por fin se irguió, para mirar a su alrededor en busca de auxilio. A no mucha distancia, 2 hombres que cortaban el pasto habían interrumpido su tarea para detener a Lizzie, que corría sin jinete. El llamado de Blantyre los atrajo enseguida. El que llegó primero se mostró muy apenado al ver lo sucedido, y preguntó qué podía hacer. «¿Sabe montar? Bueno, señor, no soy muy buen jinete, pero arriesgaré el cuello por Lady Anne, que también se portó con mi esposa en invierno». «Pues monte este caballo, amigo, su cuello estará bien seguro. Vaya en busca del médico, y pídale que venga al instante, luego diríjase a la casa de Lady Anne, cuénteles lo que pasa y pídales que envíen el carruaje, con la doncella de Lady Anne y otros auxilios. Yo esperaré aquí». «Muy bien, señor, haré cuanto pueda, y ruego a Dios que la querida señorita abra pronto los ojos», repuso el jornalero, que al ver a su compañero pidió: «Oye, Joe, trae un poco de agua, y dile a mi mujer que venga enseguida junto a Lady Anne». Dicho esto, subió como pudo a la montura, y gritándome «arre»,
Y apretándome los costados con ambas piernas, inició su viaje, con un pequeño rodeo para evitar la zanja. Al principio se mostró inquieto por no tener látigo, pero mi velocidad no tardó en tranquilizarlo, ya que descubrió que lo mejor que podía hacer era aferrarse a la montura y sujetarse bien. Yo lo sacudí lo menos que pude, aunque una o dos veces, sobre terreno desparejo, me gritó: «Quieto. Quieto». En el camino anduvimos bien, y en casa del doctor y en la mansión cumplió su misión como hombre bueno y fiel. Cuando lo invitaron a beber algo, exclamó: «No, no, volveré al lado de ellos por un atajo del campo, y así llegaré antes que el carruaje». Al conocerse la noticia, hubo muchas corridas y alboroto. A mí me condujeron a mi pesebre, me quitaron la montura y la brida y me echaron encima una manta. Ensillaron a Bravía, enviaron a toda prisa en busca de Lord George, y poco después oí que el carruaje abandonaba el patio. Pareció transcurrir largo rato antes de que regresara Bravía y nos dejaran solos. Entonces ella me contó cuanto había visto. «No puedo decirte gran cosa», declaró. «Galopamos casi todo el trayecto, y llegamos al mismo tiempo que el doctor». Una mujer, sentada en el suelo, sostenía la cabeza de la señorita en su regazo. El doctor le echó algún líquido en la boca, pero no le oí decir más que: «No está muerta». Al cabo de un rato condujeron a la señorita al carruaje, y volvimos juntos a casa. Oí que mi amo decía a un caballero, que lo detuvo para interrogarlo, que esperaba que no tuviera ningún hueso roto, aunque todavía no hablaba. Cuando Lord George se llevó a Bravía de caza, York meneó la cabeza, diciendo que para entrenar un caballo para la primera temporada hacía falta una mano firme, no un jinete casual como Lord George. Por lo general, a Bravía le gustaba mucho, pero a veces, cuando regresaba, daba muestras de fatiga, y de vez en cuando lanzaba una breve tos. Era demasiado animosa para quejarse, pero yo no pude evitar el sentirme ansioso por ella. 2 días después del accidente, Blantyre fue a visitarme. Mientras me acariciaba y elogiaba, dijo a Lord George que estaba seguro de que yo había comprendido el peligro que corría Lady Anne, tan bien como él. Aunque hubiera querido, no habría podido retenerlo, declaró. «Anne ya no debería montar ningún otro caballo». Su conversación me permitió enterarme de que mi joven ama se encontraba ya fuera de peligro, y pronto podría montar de nuevo. Estas eran buenas noticias para mí, y preví una vida feliz. Ahora debo decir algo sobre Reuben Smith, quien quedó a cargo de los establos cuando York se fue a Londres. Nadie conocía mejor su oficio que él, y cuando se encontraba bien, no existía nadie más fiel ni valioso. Manejaba caballos con suma suavidad e inteligencia, y era capaz de curarlos casi tan bien como un veterinario, ya que había vivido 2 años con uno de ellos. Era un conductor de primera, capaz de conducir un coche de 4 caballos o un tándem con tanta facilidad como una yunta. Era bien plantado, educado y de modales muy agradables. Todos parecían estimarlo, en especial los caballos. Lo único extraño era que se encontrara en situación inferior, y no en el puesto de un jefe de cocheros, como York, pero es que tenía un gran defecto: le gustaba la bebida. No era como algunos, que beben sin cesar. A veces se mantenía sobrio durante semanas o meses, pero después cedía y sufría un ataque, como decía York. Entonces se cubría de ignominia, aterrorizaba a su mujer y fastidiaba a todos los relacionados con él. Sin embargo, tan útil era que en 2 o 3 ocasiones York había silenciado el asunto, evitando que se enterara el conde, pero una noche en que Reuben debía llevar un grupo de vuelta de un baile, tan ebrio estaba que no podía sujetar las riendas, al punto que uno de los caballeros tuvo que subir al pescante y conducir a las damas de regreso a casa. Claro está, esto no fue posible ocultarlo. Reuben fue despedido inmediatamente, y su pobre esposa e hijitos tuvieron que abandonar la linda cabaña contigua a la entrada del parque e irse donde pudieron. Fue el viejo Max quien me contó todo esto, ya que había ocurrido tiempo atrás, pero poco después de mi llegada y la de Bravía, Reuben había sido empleado otra vez. York había intercedido por él ante el conde, que era muy bondadoso, y Smith prometió solemnemente no beber una gota mientras viviera allí. También cumplió su palabra Smith, que York lo consideró de confianza para reemplazarlo en su ausencia. Su inteligencia y honestidad lo hacían más adecuado que ninguno para esa tarea. Estábamos a principios de abril, y se esperaba a la familia para cualquier día de mayo. Como era necesario reparar el carruaje liviano, y el coronel Blantyre debía regresar a su regimiento, se dispuso que Smith lo llevaría en él al pueblo, y que luego volviera montado. A este fin se llevó consigo la montura, y yo fui elegido para ese viaje.
Llegados a la estación, el coronel puso dinero en la mano de Smith, al tiempo que se despedía de él, diciéndole: Smith, cuida a tu joven ama, y no dejes que ningún mozalbete cualquiera estropee a Azabache, consérvalo para ella. Dejamos el carruaje en el taller, y Smith me condujo al León Blanco, donde indicó al mozo de cuadra que me alimentara bien y me tuviera listo para él a las 4. Durante el trayecto, se había soltado un clavo de una de mis herraduras, pero el mozo de cuadra no lo advirtió hasta eso de las 4. Smith llegó recién a las 5, y entonces dijo que no saldría hasta las 6, pues se había encontrado con algunos amigos. Entonces el caballerizo le mencionó el clavo y le preguntó si debía hacer revisar la herradura. No, aguantará hasta llegar a casa, repuso Rubén. Lo dijo en tono muy sonoro e indiferente, y yo pensé que no era propio de él no ocuparse de mi herradura, puesto que solía ser muy minucioso en esos detalles. No regresó a las 6, a las 7 ni a las 8, y recién cerca de las 9 me llamó, con voz fuerte y áspera. Parecía de muy mal humor e insultó al mozo de cuadra, aunque no logré comprender el motivo. Desde la puerta, el posadero le dijo: Señor Smith, tenga cuidado. Pero él le contestó furioso, con una blasfemia. Casi antes de salir del pueblo comenzó a galopar, propinándome frecuentes latigazos, pese a que yo iba a toda velocidad. Aún no había salido la luna, y estaba muy oscuro. Los caminos, reparados hacía poco, estaban duros, y al recorrerlos a ese paso, mi herradura se aflojó aún más, hasta que cuando nos acercábamos al portón de peaje, se soltó. De haber estado en su sano juicio, Smith habría advertido por mi paso que algo andaba mal, pero su ebriedad le impidió notar nada. Más allá del portón se extendía un largo tramo de camino, cubierto desde hacía poco con piedras nuevas, piedras grandes y afiladas, sobre las cuales ningún caballo podía andar rápido sin correr peligro. Por este camino, y con una herradura de menos, me vi obligado a galopar a toda velocidad, en tanto que mi jinete me azotaba con su látigo y, con salvajes maldiciones, me apremiaba para que fuera más rápido. Claro está, mi pata sin herradura me dolía espantosamente, tenía el casco roto y partido hasta la carne, y la parte interior terriblemente cortada por el filo de las piedras. No podía seguir así, no hay caballo capaz de mantener el equilibrio en semejantes circunstancias, pues el dolor era muy grande. Tropecé. Y caí con violencia de rodillas. Smith salió despedido, y sin duda con gran violencia, debido a la velocidad de mi carrera. Yo no tardé en volver a incorporarme y cojear al costado del camino, libre de piedras. A la luz de la luna, que acababa de levantarse por encima del seto, pude ver a Smith que yacía a pocos metros de mí, y que tras un débil intento de levantarse, lanzó un gran gemido y no se movió más. Yo también podía haberme quejado, pues sufría intenso dolor en la pata y las rodillas, pero los caballos estamos habituados a tolerar el dolor en silencio. No emití sonido alguno, sino que me quedé allí, escuchando. Smith lanzó otro gemido más, pero aunque la luz de la luna lo iluminaba de lleno, no vi que se moviera. Yo nada podía hacer, ni por él, ni por mí mismo. Pero, como ansiaba oír un caballo, un carro o pasos humanos. Aquel camino era poco frecuentado, de modo que podíamos pasar horas allí antes de que nos auxiliaran. Debía ser casi medianoche cuando oí a gran distancia un ruido de cascos. A veces aquel sonido se alejaba, luego volvía, más claro y cercano. Provenía de las plantaciones pertenecientes al conde, y yo rogué que fuera alguien que venía a buscarnos. A medida que el sonido se aproximaba, me sentí casi seguro de reconocer el paso de Bravía, un poco más cerca, y supe que era ella quien tiraba del coche. Lancé un fuerte relincho y, lleno de júbilo, oí otro de respuesta de Bravía, así como voces humanas. Los hombres llegaron lentamente sobre las piedras, hasta detenerse junto al suelo. Uno de ellos desmontó de un salto y fue a agacharse junto a ella. «Es Rubén, y no se mueve», anunció. El otro lo siguió y se inclinó a su lado. «Está muerto», dijo enseguida, «fíjate qué frías tiene las manos». Lo levantaron, aunque sin vida, y con el cabello empapado de sangre. Entonces volvieron a tenderlo y, al acercarse a mirarme, vieron mis rodillas cortadas. Vaya, el caballo cayó y lo derribó. ¿Quién habría creído capaz de tal cosa al caballo negro? Nadie pensaba que pudiera caer. Rubén debe estar tendido allí desde hace horas. Por otra parte, es raro que el animal no se haya alejado. Dicho esto, Robert intentó conducirme, yo di un paso, pero estuve a punto de caer de nuevo. «Hola»,
También tiene lastimada la pata. Fíjate, tiene el casco hecho pedazos, con razón se cayó, el pobre. ¿Sabes una cosa, Ned? Me temo que Rubén anduviera descarriado. Date cuenta, conducir un caballo con una herradura de menos por estas piedras. De haber estado en su sano juicio, tanto podría haber intentado llevarlo a la luna. Me temo que haya vuelto a lo mismo de antes. Pobre Susana. Estaba terriblemente pálida cuando fue a mi casa, a preguntarme si él había vuelto. Siguió a esto una conversación, al cabo de la cual acordaron que Robert, el mozo de cuadra, me guiaría, y que Ned llevaría el cadáver. Costó mucho subirlo al coche, porque no había nadie que retuviera a Bravía, pero ésta, que sabía tan bien como yo lo que pasaba, se quedó inmóvil como una estatua. Lo noté porque, si tenía un defecto, era su impaciencia al estar inmóvil. Ned partió a paso lento con su lúgubre carga, mientras que Robert me revisaba de nuevo la pata. Luego sacó el pañuelo, con el cual la vendó bien, y de ese modo me condujo de vuelta a casa. Jamás olvidaré aquella recorrida nocturna. Eran más de 3 kilómetros. Robert me guiaba con suma lentitud, y yo lo seguía cojeando como podía, entre fuertes dolores. Estoy seguro de que me compadecía, puesto que con frecuencia se detenía y me palmeaba, hablándome con suavidad. Al fin llegué a mi pesebre, donde comí un poco de maíz. Después de envolverme las rodillas con trapos mojados, Robert me ató la pata con una cataplasma de afrecho para extraer el calor y limpiarla antes de que la viera el veterinario, por la mañana. Entonces logré tenderme en la paja y dormir, pese al dolor. Al día siguiente el herrador, después de examinar mis heridas, dijo que esperaba que no tuviera lastimada la coyuntura. En tal caso, no quedaría estropeado para el trabajo, pero jamás perdería ese defecto. Creo que hicieron lo posible por curarme bien, pero fue una cura prolongada y penosa. Me creció carnosidad sobre las rodillas, que me quemaron con cáusticos. Cuando por fin sanaron, les echaron encima un fluido ardiente para sacar todo el pelo. Para hacer esto tenían no sé qué motivo, supongo que habría una razón para ello. Como la muerte de Smith había sido tan súbita y sin testigos, se llevó a cabo una investigación. El hotelero y el mozo de cuadra del León Dorado, así como varios de los suyos, declararon que estaba embriagado al salir del hotel. El encargado de la barrera de peaje relató cómo había pasado por allí al galope, y fue hallada mi herradura entre las piedras. Con eso todo quedó claro, y yo libre de culpa y cargo. Todos compadecían a Susana, que, casi enloquecida, no cesaba de repetir: «Oh, y él era tan bueno. Tan bueno. Fue ese maldito alcohol, ¿por qué lo venderán? Oh, Rubén, Rubén». Así continuó hasta que lo enterraron. Luego, como no tenía hogar ni parientes, se vio de nuevo obligada a abandonar, junto con sus 6 hijitos, aquella placentera casa entre los robles, para dirigirse al lúgubre asilo.